Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Mariana Sadanov, quien es contactada, es también medium y se dedica, por su situación particular, a ayudar a personas que tienen sus hijos que han ya trascendido. ¿Verdad, Mariana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, bien. Muchísimas gracias, Patricia, por tenerme acá. Sí, así es, correcto. Gracias, gracias a ti. Además, te dedicas a registros akáshicos, ¿verdad? Sí, sí hago lecturas de registros akáshicos para poder compartir lo que me ha hecho bien a mí, ¿verdad? Y sé la gran sanación que los maestros brindan con las lecturas y por eso me decidí a compartirlo con las personas también. Claro. Mariana, cuéntanos, fueron tus inicios con la espiritualidad, con este camino de saber que esta realidad no es la única que existe, que es uno de los tantos planos en los que estamos transitando, ¿no? Transitan los seres vivos en general. Bueno, en realidad esto comenzó como hace unos 5 años atrás, 5 años, 5 años y medio, que empecé a buscar siempre fui muy curiosa y siempre leyendo y averiguando cosas y de no solamente de lo que es el planeta Tierra, sino de vidas más allá, de, bueno, todo lo que es lo extraterrestre, curiosidades, siempre curiosidades que quería saber más. Y, y empecé a buscar información de la vida más allá de la vida. Y como siempre fui curiosa, pensé que era eso, pensé que era curiosidad que tenía y empecé a averiguar. Y aparte de eso, fui a dar con los registros akáshicos y también fue eso de decir, yo quiero eso, quiero ser parte de lo que se, se, se contacta en lo que es el akasha, ¿verdad? La información. Y bueno, me hice el curso de registros akáshicos hace 5 años atrás y los utilicé desde ese momento para mí, para lo que son mis contactos con los maestros, sanaciones para mí, y bueno, algo personal, ese era mi motivo de hacerlo, algo personal. Y también seguí investigando y averiguando, como digo, pensé que era una curiosidad mía, lo que era la vida más allá de la vida y las pruebas que existían y todo lo demás. Todo lo que uno averigua cuando entra a ese mundo de que querés saber de que no sea una fantasía, que realmente hay pruebas de que son así, de que nuestros seres amados siguen. Y bueno, esos fueron mis comienzos. Así comencé. Y hace 3 años atrás, el hijo mío más grande, Brian, trascendió. Eh, Cuando él trascendió, obviamente, el el dolor de decir dónde está, cómo está, será verdad todo lo que yo escuché, todo lo que yo leí, todo lo que esos libros dicen de que hay vida después de la vida. Ah, y yo dije, sí sabía que había una existencia, porque con la lectura de los registros, la conexión que tenés, te das cuenta que no sos vos, que te llega información de otra parte, de otro lado, que sí hay seres en otro lugar que te están dando información y que te están dando guía. Pero una cosa es comunicarse con seres de otros lugares que te están dando la información y la guía, y otra cosa es cuando un ser amado parte y vos decís, ¿y ahora cómo me comunico yo con él? ¿Será verdad que está por ahí y lo puedo contactar? Y yo dije, si es que es así, yo lo encuentro porque lo encuentro. Y encontré una meditación en internet de un señor que en ese momento estaba con Emilio Carrillo, él, José Luis de la Rica, y me puse a hacer la meditación de él, yo solita en la cama, las ganas de encontrar a mi hijo, ¿no? De saber que él estaba. Y me puse a hacer esa Claro, meditación. que quiero aclarar que el método de José Luis de la Rica, que trascendió también hace, no sé, 2 o 3 años, no recuerdo Sí, bien, era el vuelo de la mariposa. sí,
sí, y de ahí del vuelo de la mariposa era el grupo que él conformó y de ahí se han salido como otros grupos, que uno de ellos es al que yo pertenezco y al que soy guía también, que se llama Viajes a la Luz, ¿verdad? Este, y bueno, hice eso y cuando, sin expectativas, pues yo no sabía ni lo que esperar, pero yo quería ver a mi hijo. Si había posibilidades, yo lo encontraba. Y en esa meditación se aparece Brian, se aparece mi abuelo y se aparece una señora mayor, chiquita, flaquita y de pelo largo. Nunca la había visto Patricia en mi vida, yo la había visto. Brian se sentó de este lado, mi abuelo acá, y la señora mayor se sentó al lado de Brian, ¿verdad? Y lo miraba a Brian con un amor, pero con un amor tan grande. Y yo miro a Brian, bueno, después de que no podía creer que tenía a Brian sentado al lado mío, mirándome, diciéndome, estoy bien, mirame, estoy bien. Mi abuelo que trascendió hace 25 años estaba de este lado y yo lo miraba, porque mi abuelo para mí fue mi padre. Y yo lo miraba y no podía creer que lo tenía de este lado acá sentadito conmigo. Después de que hablamos y demás, y de yo salir del impacto, decir, sí está acá y no es mi imaginación, le digo a Brian, ¿quién es esa señora, Brian? Y me dice la abuela del Tata, la mamá del Tata, la mamá de mi abuelo. Y yo digo, oh, ok. Y la miro, bueno, ella seguía, la atención de ella era como de Brian, de cuidado, de amor hacia Brian. Y sí, el amor era todo, pero cuando corto con esa meditación, llamo a mi mamá, que en ese momento todavía estaba en este plano, llamo a mi mamá y le digo, ma, vos sabés que tuve la conexión con Brian y vi al Tata y vi una señora, y yo sin decirle que Brian me había dicho que era la mamá de mi abuelo. Le digo, y vi a una señora que era así, bajita, pelo largo, así chiquita. Me dice, pero Mariana, ¿me estás describiendo la mamá del Tata? Y le digo, sí, Brian me había dicho que era la mamá del Tata. Yo no podía creer, Patricia. Es tan maravilloso el otro mundo y nos da tanto, tanto amor, porque es que es, es una parte que no comprendemos hasta que nos adentramos ahí, ¿verdad? Y es una parte diferente a vivir, porque se vive de una forma diferente que lo que vivimos con ellos físicamente. Pero para mí me dio tanta paz ver a mi hijo, verlo bien, verlo Claro, con mi familia, verlo con mi abuelo, que para mí era mi papá. Entonces yo sabía que él estaba bien, que estaba seguro. ¿Verdad? Y la confirmación de que no era mi mente, Patricia, porque esta señora trascendió antes de que yo naciera. Entonces, nunca la había visto y no tenía forma. Brian me dejó saber en esa meditación de que sí, que era la mamá de mi abuelo, pero y mi mamá me lo confirmó. Maravilloso. Eso fue el primer encuentro que tuve con Brian. Pero antes de eso, lo que pasó, bueno, yo siempre fui mucho de soñar, ¿verdad? En muchos sueños que, vamos a decir, sueños premonitorios o sueños que nos van dando pistas de lo que va a pasar. Y un mes antes de que Brian trascendiera, tuve un sueño de Brian, así tal cual como él trascendió. Me lo dejaron ver. Y yo estaba con eso de que, y le dije a Brian, Brian, cuídate, Brian, mira que, dice, vos no te preocupes, todo va, bueno, trascendió. Eso fue el iniciar, con el sueño de que él iba a trascender. Cuando él trascendió, ah, yo lo soñaba mucho y en uno de los sueños, porque lo que yo hago siempre cuando trascienden mis seres queridos es ponerle una velita. A su foto le pongo una velita, les digo pidan ver la luz, vayan a la luz, pidan que van a ver la luz. Si están en la luz, déjenme saber cuando estén en la luz. Para mí es muy importante que me dejen saber de que ellos ya llegaron a la luz porque da mucha paz. El saber que tu ser querido llegó a la luz te da muchísima paz claro. interna. ¿Verdad? Fundamental Entonces, que se queden dando vueltas, e fundamental. exacto, exacto, porque aparte la energía para ellos es diferente, no es lo mismo que estén en una energía densa, que están como pesados, como sintiéndose mal, que estar en esa energía de que ya están en el lugar que tienen que Claro, estar, pero es un amor. sumamente felices, ¿verdad? Entonces,
Con él le puse la velita esta blanca en su foto y Brian, por favor, pedí para ver la luz. Bueno, él me visitaba en sueños y te digo, Patricia, él estaba en los sueños de lo más bien. Él me mostraba las cosas que hacía y estaba, pero estaba disfrutando. Pero había algo que, como que vos ves que todavía no, que él está bien, está disfrutando, pero todavía no está donde tiene que estar, ¿verdad? En uno de los sueños él se me aparece y me dice, ma, ¿cómo vos decís que hay que decir para pedir ver la luz? Y le digo eso, pedí para ver la luz, que yo pensando que era para otro, que pidan para ver la luz y que enseguida van a ver lo que está alrededor, enseguida la luz se va a abrir. Y él me dice, ok, ok, me tengo que ir. Y me acuerdo que me dio un beso, Patricia, que me desperté en ese momento y la sensación del beso de Brian lo tenía acá, en mi cara, la sensación del beso que me dio en ese sueño. Y se fue. Y a los, qué sé, 2, 3 días después de eso, me aparece en mis sueños un señor mayor, vestido de blanco, con 2 muchachitos atrás vestidos de blanco también, y los muchachitos de atrás traían a Brian como agarrado de acá, de abajo de los brazos, como trayéndolo. Brian, la verdad, se veía muy cansadito, muy flaquito, y el señor este mayor me lo muestra así y hace cara así como diciendo, costó para traerlo para acá, ¿verdad? Y yo le pregunto al señor que cómo se llama y me dice San Bernardín. Yo dije, ok, está bien, San Bernardín. Apenas me despierto, nunca había escuchado ese nombre en mi vida. Me despierto y busco, agarro el teléfono y busco. Y si hubo un santo que era italiano, San Bernardino, yo no tenía ni idea de ese hombre. Y fue quien fue a buscar a Brian con estos 2 muchachos que lo traían, ayudándolo, trayéndolo para Claro, acá. sí, 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 sí. Claro, lo Sí. fueron a buscar, esta se quedó dando vueltas por este plano y lo fueron a buscar para llevarlo a la luz. Exactamente, exactamente. Lo que yo resumo es que Brian me preguntó cómo digo para pedir ver la luz, porque él estaba en super EPP, estaba como muy contento disfrutando donde estaba, pero se dio cuenta que ese no era el lugar que tenía que estar y Claro. pidió para ver la luz y ahí lo fueron a buscar para llevarlo a la luz. El tiempo allá es muy relativo porque, como te digo, Brian estaba en un segundo bien y cuando me lo mostró este señor, Brian estaba demacradito y no estaba bien. Entonces, como que en ese interín que él se dio cuenta que ese no era el lugar, los tiempos son diferentes, no se pueden calcular de la misma forma acá Sí, allá. sí, sí, no, no, no existe el tiempo, no hay un tiempo lineal, no existe el tiempo como aquí, no hay. Sí, 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 es distinto. Entonces, después de que él pasa. De hecho, uno de los muchachos que lo trajo fue y eso me enteré después, en ese momento ni miré, sé que eran 2 muchachos que estaban atrás de este señor, es uno de mis hijos que no llegó a nacer, que lo encontré también haciendo el viaje a la luz, lo encontré también ya grande, él era el mellizo de Brian, que quedó dentro mío hasta que Brian nació. Yo lo expulsé 10 días después que Brian nació. Pero él estuvo ahí hasta que Brian nació y lo fue a buscar. Pero bueno, después, más adelante, yo supe quién era uno de ellos porque él me lo dejó saber, pero en ese momento ni idea. Sé que eran 2 muchachitos que tenían a Brian y lo traían. Bueno, siguiendo con lo de Brian, a, después de 2, 3 días después de eso, en un sueño también me aparece la cara de la maestra Kuan Yin, ¿okay? De la maestra ascendida Kuan Yin, Sí, sí, la cara de ella con la voz de Brian y me dice, ya estoy en la luz. Dice, como diciéndome, quédate tranquila, descansa, pero fue algo hermoso, hermoso porque yo dije, ¿cómo escuchan, verdad? Cuando uno de acá les dice, dale, dale, como que seguí, 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 ellos te escuchan. Y deja claro. una paz enorme el poder saber que tu ser amado está al lado. Esa fue, bueno, después de que Brian estuvo en la luz, también en los sueños, me apareció un día porque había una muchacha que estaba embarazada cuando Brian trascendió. Pero Brian decía, no es mío, no es mío. Ok,
Y cuando en este sueño él aparece, aparece con una bebé en los brazos, con una bebé, me muestra la bebé, siento que es una niña y me muestra un color rosado también, y me dice que el nombre de ella empieza con SC. Yo lo anoté porque yo anoto todos mis sueños, pues te digo, son sueños muy, muy, muy Sí, reales, en ¿verdad? realidad son encuentros en plano astral los que tienes. Sí, La sí. verdad que es lo mal conocido como sueños aquí, Es pero exacto. salidas a plano astral. Sí, sí, sí. Que me permiten recordar, porque a veces no los recordás, pero que sí Claro, sí, se sí, me sí, sí. permite recordar. Entonces él me dice eso, y dijo ok, y la muchacha que estaba embarazada me contacta 4 meses después que Brian trasciende, me dice que nació la hija de Brian, que es una niña y que se llama Scarlett. O sea, empieza con ese C, como me dijo Brian en el sueño que iba a empezar. Yo estaba maravillada y yo dije, ok, entonces sí reconoce que la niña era de él, que es su hija. Aparte, ahora que ella va a cumplir 3 años, es la cara de Brian, solamente que nena, es igual, mira, más igual no puede ser esa niña el padre. Pero sí me dejó saber que iba a saber que era ella la hija de él y demás. Y bueno, básicamente eso es con Brian, así por arriba, la experiencia que tuve con él, ¿verdad? Después de eso, bueno, fue ahí que cuando Brian trascendió me dice en una de las comunicaciones, más que esto sirva para ayudar. Y yo dije, ¿para ayudar cómo? Digo yo. Y vi que en los grupos que estaba había mucha necesidad de ese contacto, de tener las mamás contacto con los hijos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, quizás la mediunidad se me dé, porque como soy tan abierta con los sueños y con las sensaciones, siempre fui muy perceptiva con las energías de las personas, dije, quizás se me dé. Y me puse a despertar mi mediunidad, estudié con una medium muy conocida en Estados Unidos que se llama Susan Gitman, ¿verdad? Y estudié con ella y desperté mi mediunidad. O sea, digo desperté porque todos tenemos mediunidad, simplemente que la tenemos dormida, ¿verdad? Entonces lo que hice fue como decir, levántate que es tiempo de trabajar. Entonces pude eh, tener contacto, otras mamás pudieron tener, mamás, hermanas, con sus seres trascendidos. Lo que no seguía haciéndolo porque en mi caso me toma mucha energía. Me cansaba demasiado y dije, no, ese no es el camino con el que quiero, porque tengo que seguir acá haciendo mi vida, ¿verdad? Entonces no le di mucha continuación a eso. En ese traspaso, mi segundo hijo, mi hijo del medio Michael, también trasciende. De él no tuve ningún aviso de que fuera a trascender, fue algo muy de un momento para otro. Perdón, ¿qué Ah, edad tenía Michael? Brian tenía 25 cuando trascendió, va a ser 3 años, y Michael 23, hace un año y medio que trascendió Michael. Sí. Y bueno, de él, cuando él trascendió, que te digo que fue de un momento a otro, como me lo dejó saber de que había trascendido, es que yo duermo con una lámpara de sal del Himalaya al lado de mi cama, ¿verdad? Y esas lámparas tienen como una ruedita que para subir y bajar la luz, ¿verdad? La tengo, la tengo. Sí, Sí, sí. entonces, en los 5 años que tenía esa lámpara, 4 o 5 años, ya ni recuerdo, jamás se me apagó. Y yo duermo con eso bien bajito, pero jamás se apagó. Cuando Michael trascendió, esa mañana que me dejaron saber que Michael había trascendido, esa lámpara amaneció apagada. Yo dije, qué raro. Y no es que estaba apagada de apagada, sino, La no, perilla se apagó sola exacto. de la bombilla. No tenía la luz, pero la perillita no estaba apagada. Este, y después en una comunicación con Michael, Michael me dice que sí, que esa luz era él el que me había apagado a mí. Y dice que hasta él se había sorprendido que podía hacer eso, que podía apagar las luces. No solo a mí, sino a la esposa también le apagó la luz, porque Michael hacía poquito se había casado y tuvieron un bebito que en el momento que él trascendió era chiquito, no llegaba ni al año. Este, y
Y la esposa me manda mensaje y me dice: "Me apaga la luz, que no me apague la luz porque me asusta". Pero esas son formas que ellos tienen de contactar y Claro, esa es la forma que él encontró de decir: "Estoy acá, estoy con ustedes", ¿verdad? Este, Después sí me dejaron saber de Michael, porque de Michael parecía que había partido de una manera, por una causa, y me dejaron saber que esa no fue la causa en uno de los sueños. Pero bueno, de eso ya no importa. Am, los sueños son muy importantes. Y después, bueno, en lo que son los viajes a la luz, que te digo que tengo ese contacto con Brian, con Michael, que siempre me estaban esperando. Y un día entro a lo que es el viaje a la luz. Cuando entro estaba Brian, Michael ahí, y me llama la atención un árbol muy grande que yo nunca había visto ese árbol enorme, ¿verdad? En un costado. Y con un muchacho, un señor, yo de lejos lo veía como un señor sentado como en un banco. Y Brian y Michael me dicen: "Vamos". Y digo: "Ok, vamos". Y ellos tenían cara de pícaro, como de picardía. Y le digo: "Ok, vamos". Cuando me voy acercando, veo que al lado de ese muchacho, que no era un señor, era un muchacho, estaba el Maestro Jesús, que para mí no es algo raro verlo, porque de hecho cuando Brian trascendió, muchos de mis contactos con él, al abrir mis registros y preguntarlo de Brian y demás, fue con el Maestro Jesús, que siempre me contuvo demasiado, me dio cada mensaje y todo ese amor, una cosa increíble, qué ¿verdad? maravilla. Entonces, Y la pregunta del millón, ¿no? Porque cada uno lo ve distinto. ¿Cómo lo ves? bello, lo veo más, un poquito más oscurito que la foto que tenés atrás tuyo, pero así, de barbita, así. La piel la veo como más parecida a lo que es mi color de piel, así como más bronceadito, pero como yo lo veo, alto, flaco, muy flaquito, flaquito, muy, muy alto y con una sonrisa que derrite, derrite. Es una cosa, y ese amor, esa energía que emana es Y maravilloso. unos Mira, te ojos hablo y se me para todo. claros, ese, no es para En menos. los ojos yo se lo veo de color caramelo, como un color caramelo, es como yo se lo veo los ojos. No celestitos como los que tenés ahí atrás, sino como caramelito, claritos, claritos, pero como un color caramelito claro, como una miel. Sí. Ámbar. Esa es la palabra. Ese es el color que yo le veo de ojos, sí. Ajá, sí. Pero bueno, hermoso. Él siempre me contuvo. Y te diré, Patricia, que yo nunca fui así de religión, de decir: "Oh, se me aparece el Maestro Jesús en los registros porque yo confío, creo en él". No. O sea, sí sabía de la existencia de él, de su madre María, con otra que he tenido muchos contactos, con la mamá de él, la Madre María, siempre está ahí. De hecho, ella porque yo cuando abría mis registros, lo sigo haciendo, anoto lo que me dicen en los registros y ella me mostró todo lo que ha pasado y me dice: "Si yo pude, vos también podés". Y eso para mí fue una cosa que decir: "Tiene razón", porque ella también pasó por muchas cosas, por mucha persecución, bueno, por todo lo que uno más o menos por encimita sabe que ellos pasaron. Y es verdad lo que ella me dijo. Si ella pudo, yo también puedo. Y una cosa muy importante que el Maestro Jesús me dijo en una de esas comunicaciones fue, porque yo le pregunté cuántas veces yo había tenido que pasar esto con Brian. En ese momento era Brian solo que había trascendido, no Mike. Y él me dijo, me dio la respuesta de cuántas veces, y me dijo: "Pero hay una diferencia", me dice él. "En todos esos momentos vos no tenías la información, no tenías el conocimiento. Ahora sí", me dice él, "ahora tenés la información y tenés el conocimiento y ahora sí podés salir adelante de esta situación". Y cuando yo salí de eso, digo: "Sí, es así", porque ahora hay tanta información, Patricia, Claro. que comprueba que ellos están, ¿verdad? Que cuando nos pasó esto, quizás en vidas pasadas, en tiempos muy remotos, la información estaba muy escondida. Entonces, vos no sabías, o que se fue y se fue, listo, y no lo Claro, encontrás en sí, ningún sí, sí. lado. Hoy día no.
Entonces él me dice, esa es la diferencia, que ahora sí tenés la información para poder sobrellevar esto y poder pasarlo, o sea, pasarlo exitosamente, ¿verdad? Claro, es La una gran situación. diferencia porque aparte en tu caso, vos te podés comunicar, ¿sí? Que Sí, es lo que no puede hacer la mayoría de la gente, porque las personas que están muy dormidas, muy atadas a la 3D, que piensan que este es el único plano de existencia y siguen sufriendo la muerte del ser querido, esas personas van a tener como más vedada la comunicación. Aunque el ser querido se quiera comunicar, le va a costar, porque desde ese sí. punto de vista va a resultar complicado, ¿sí? Que todos tenemos la mediunidad, como vos muy bien decís, pero claro, aquella persona que no se da cuenta o no cree o no está como más conectada con la fuente, no puede tener este contacto, ¿no? Lo que a mí me muestran en los registros ¿por qué no se pueden tener ese contacto que vos decís así de los seres amados con la persona? No es que no estén, como recién dijiste bien, no es que no estén, sino que me muestran como que el dolor de la persona hace una energía tan densa que como que empuja lo que ellos quieren, el amor y el contacto que ellos le quieren dar a la persona, como que la energía de la persona, del dolor que tiene, está tan densa como que empuja a eso otro que le quieren mandar. Y se lo están tratando de mandar. Una vez la persona se calma, se trata de abrir al amor, a las sensaciones y la comunicación de ellos, ahí sí empieza a entrar todo. Pero va mucho la energía de la persona. Sí. Para terminarte lo del maestro Jesús que apareció con este muchacho. Se levantan del banco, el maestro Jesús trae al muchacho, ¿verdad? Y me dice el maestro Jesús, porque yo lo estaba mirando como, ¿quién es? Me dice, es tu hijo, así me hace, es tu hijo. Y yo, mi hijo, le digo yo, porque claro, en ese momento yo ya sí sabía que Brian eran para ser dos y demás, y me dolió mucho cuando pasó eso de que salió de mi cuerpo, pero se mantuvo ahí hasta que el hermano naciera. Pero de eso ya habían pasado 25 años. O sea, y que venga él y me diga, es tu hijo, y yo dije, mi hijo. Y dice, me puso en mi cabeza, me puso la imagen de cuando se fue de mi cuerpo. Y digo, y lo miro al muchacho y le digo, ¿y con quién estuviste todo este tiempo? Y me dice, con el tata, con la mamá, o sea, con mi abuelo, con la mamá de mi abuelo. Es increíble cómo mi abuelo se ha encargado de guiar a todos los que de nuestra familia que han pasado para el otro lado y como cuidarlos, porque también se me ha mostrado dónde están y como que todos van a parar a la casa de mi abuelo, todo lo de la familia de nosotros, después de un proceso, porque también tienen un proceso antes de llegar a la casa de él, pero después de ese proceso es como que van ahí. Yo lo veo, Patricia, como una estación de tránsito, la casa de mi abuelo, para decirte. Sí, porque pasan todos por un proceso, vamos a decir, como pasó ahora mi mamá de recuperación y todo lo demás, llegan a la casa de mi abuelo y están el tiempo que ellos quieren estar, porque ahí el tiempo no tiene tiempo, es indefinido, y de ahí como hizo Brian, hicieron Michael, de ahí como que se derivan después a hacer diferentes actividades. Es como que estuvieron un tiempo ahí, fueron contenidos y después, ok, yo me quiero dedicar a ayudar en esto. Entonces ahí se van para el otro lugar donde quieren hacerse como más maestría de lo que quieren ayudar, vamos a decir, para seguir creciendo. Entonces, la casa de mi abuelo la veo como una estación de tránsito para la familia, como van, se quedan un ratito ahí, después van a desempeñar otras cosas. Así ha pasado con Brian, con Michael, y ahora con mi mamá que está ahí también. Este, bueno, entonces Jofiel me dice que estuvo con mi abuelo, con su mamá, que ellos lo cuidaron todo este tiempo. Le pregunté cómo se llamaba, me dice que Jofiel, y yo le dije que por qué ese nombre, y me dice porque yo no le había dado un nombre, y ese era el nombre que a él le gustaba. Y es verdad, yo no le había dado, porque yo no sabía que a los niños trascendidos así. Claro, ¿Ah?
Ángel Jofiel. Como el ángel, como el arcángel Jofiel, exactamente así se llama él, sí. De hecho, Es- yo creo que él eligió porque él está trabajando con lo que es el rayo amarillo dorado, con el rayo del arcángel Jofiel. Él trabaja con él, con esa energía, con él. Entonces yo creo que fue por ahí que él eligió el nombre. Pero bueno, sí. Y me dice que eligió ese nombre porque yo no le había dado uno. Y también puso en mí ciertas etapas que yo ya ni me acordaba, Patricia, de situaciones que yo personalmente necesité una ayuda, un cuidado espiritual, vamos a decir, o una ayuda espiritual en situaciones bastantes que si no me hubiese recibido esa ayuda, no sé qué hubiese pasado. Y me puso él esa imagen de que él estuvo ahí conmigo, como que él estuvo ahí apoyándome y ayudándome. También me mostró Brian y Michael cuando eran chiquitos y ellos jugaban y él ahí jugando alrededor con ellos. O sea, nunca nos abandonó, siempre estuvo presente, aunque tuvo su vida espiritual, siempre estuvo con nosotros. Una cosa maravillosa. Sí. ¿Y qué recomendación podrías darle a los padres que tienen hijos trascendidos, como en tu caso, que han pasado, es una situación complicada, ya lo sabemos, que han pasado o siguen pasando por ese dolor del no saber, muchos de ellos? Sí. Primero que nada, que no se fijen por cómo van unos o cómo van otros con lo que es el duelo, la pérdida, la aceptación de que ya esa persona físicamente no está, que ese hijo ya no está físicamente, porque cada uno tiene un proceso diferente. Porque muchas personas dicen, yo llevo ya 5 años en esto y no he avanzado. Y esa señora o ese señor lleva un año y ya está mucho mejor. Pero son diferentes energías, son diferentes procesos. Y recordemos que cada uno espiritualmente tiene diferente camino, unos más, otros menos. Y eso influye mucho en cómo aceptamos todo esto. ¿Ok? Primero que nada eso, que no se comparen, que se dejen sentir, pero dejándote sentir, no, cuando digo déjense sentir, no digo dejen sentir al piso con lo que le ha pasado, no, dejen sentir lo que están sintiendo, no lo cubran, pero a la vez busquen información. Como me dijo el Maestro Jesús, hay mucha información que nos ayuda a trascender esta situación y es verdad, hoy día tenemos información donde la pidamos, videos, libros. Hay muchas personas que son muy científicas y quieren pruebas científicas. Hay muchas pruebas científicas. Esto no es una ilusión que alguien se creó para que el Claro, dolor se vaya. Busquen información. La información es la llave para poder entender dónde nuestros hijos están, dónde nuestros seres amados están y cómo están. Y saber ese mundo, porque es un mundo, Patricia, es un mundo diferente a este, pero es todo un mundo infinito del otro lado. Y la información es la llave. Busquen información, si tienen que buscar ayuda, busquen ayuda. Nosotros también tenemos, como mencionaba, lo que es las meditaciones, es que es más que una meditación, porque cuando vos le decís a la persona una meditación, la gente se asusta y dice que voy a estar sentada ahí respirando y relajándome. Y dice, no, 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 no es una meditación, es una elevación de energía. Lo que se hace en el vuelo al azul, como se hace en el vuelo de la mariposa también, porque es de donde salió, donde se hace del vuelo a la luz. Los viajes a la luz son a elevación por medio de una relajación, se eleva la energía de la persona. Entonces la misma persona al elevar la energía puede llegar, ellos bajan un poquito su energía, nosotros elevamos la de nosotros y es ahí que hacemos ese contacto y ese contacto que tuve con Brian, con Michael, con Jofiel. Ellos bajan un poquito, yo subo un poquito y ahí contactamos. Eso es una gran ayuda para muchas personas. A mí fue algo que en lo personal, porque obviamente, como decís, no todos tenemos ese contacto que yo tengo directo, pero esta es una muy buena forma de no necesitar mayor cosa que vos relajarte, elevar tu vibración para poder tener ese contacto con el ser amado.
Claro, pero Principalmente buscar información. no entiendo bien, ¿cómo sería elevar la vibración en este caso? Porque para una persona que no tiene esta práctica y demás puede resultar complicado, ¿no? Hay gente que ya de por sí le cuesta meditar, Sí. pero vos me decís que no es una meditación tampoco. Entonces, ¿cómo, Es en qué que consistiría? básicamente, te lo pongo así como muy cortito, es una relajación, se guía a la persona en una relajación, ¿verdad? Para empezar a relajar el cuerpo. Entonces, una vez el cuerpo está más relajado, se introduce, vamos a poner como, vamos a decir, se cuenta como un cuento para ir relajándose y subiendo tu vibración, como que la persona pueda ir teniendo imágenes de cosas, como un cuento, ¿viste? Como cuando éramos chiquitos y nos contaban cuentos, así, como un cuento. Vamos elevando en ese sentido, se va elevando la vibración porque tu mente va imaginando diferentes situaciones y te vas despejando. Y cuando querés acordar, ya estás en ese estado en que guiándote, porque es algo guiado, digo no siempre, porque después ya uno aprende a hacerlo y no necesitas que te estén guiando, pero al Sí, sí, principio bien. es guiado. Entonces, cuando querés acordar, ya estás en esa vibración de contacto con lo que es el otro lado. Es algo tan maravilloso y es algo muy sencillo, pero a la vez muy complicado porque la cabeza a veces no nos deja relajarnos, ¿verdad? Pero como esto es guiado, con la práctica, es increíble lo que se puede llegar a ver y a saber del otro lado. Y cuando dijiste antes que la casa de tu abuelo era como el lugar de transición, ¿no? Donde van todos los seres queridos de la familia. ¿Cuál es el proceso anterior a eso, según tu El, conocimiento? el proceso anterior, bueno, yo te puedo contar lo que he visto ahora con mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Que doy infinitas gracias, Patricia, de que puedo compartir esto porque a la gente le va a servir y que me han dejado ver el proceso de transición de mi mamá, ¿ok? Sí, Sí, maravilla. que eso no significa, y vuelvo y repito, que no duela, porque uno es humano, uno la extraña. Yo, mi mamá es mi mamá, o sea, el saber que no voy a tener más sus besos en este plano, sus abrazos o sus llamadas, saber cómo estoy o lo que sea, eso duele, pero qué tranquilidad da saber el que están bien en el otro lado. Por ejemplo, Está bien y que está millones de veces mejor que aquí, porque vamos a decir realmente las cosas como son. Este es un plano dual muy cruel para estar viviendo, muy cruel, en el cual, gracias a Dios, la luz ha ganado, pero los oscuros siguen haciendo de las suyas. A los que trabajamos en la luz no nos dejan en paz. Es un combate constante esto, constante. Entonces, qué felicidad saber que un ser querido que realmente estaba sufriendo aquí y ya estaba mal, eh, y tuvo una vida en general sufrida o no, va a un lugar que realmente ya no hay nada, cero oscuridad, va a estar en luz, paz y amor y va a poder vivir como realmente merece, ¿no? Porque, sí. En el caso de mi mamá, fue una trascendencia muy rápida, no la esperábamos porque ella estaba bien, fue de un día para otro, de hecho mi madre tuvo 4 infartos en su vida, 4 infartos, y ah, sobrevivió a eso sin problema, y esto fue así, de un día para el otro, ¿verdad? Fue una cosa que también es el choque de que no esperas claro, porque una claro. cosa es prepararte de que sabes que puede irse, pero otra es así. Este, pero otra cosa, y bien importante, Patricia, y que a mí me dio mucha paz, es que con todo esto que yo iba aprendiendo, yo lo iba hablando con mi mamá. Entonces mi mamá me escuchaba y mi mamá me preguntaba, ¿y qué supiste de los chicos? ¿Y cómo están? ¿Y qué te dijeron? ¿Y hablaste con el tata? ¿Y qué sé yo? Bueno, mil cosas, ¿verdad? Entonces, mismo una comunicación que tuve con la mamá del tata, yo siempre, la mamá del tata, nunca le había preguntado cómo se llamaba.
Y en una comunicación le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice Alicia. Y le digo, Alicia. Y me hace con los ojitos. Sí, Alicia me hace así, los ojitos de pícara. Le digo, ok, está bien, sí. Le digo, que llama a mi mamá y le digo, mamá, ¿cómo se llama la mamá del Tata? Y me dice, Felicia. Le digo, Felicia. Y dice, sí, ¿por qué? Le digo, no, porque ella me dijo que se llama Alicia. Y mamá se reía y dice, no te puedo creer. Cuando ella estaba en este plano, a todos les decía que se llamaba Alicia, porque Felicia nunca le gustó. Y ahí entendí los ojitos de pícara de ella decir, no dejes que te diga que me llamo de otra forma, porque me llamo Alicia. Tan Eras. bella. Sí, pero viste cómo nosotros seguimos con la personalidad que nosotros tenemos acá del otro lado, porque a ella no le gustaba acá y le sigue sin gustar Claro, allá el aún estando en luz y amor, digamos que sigue conservando esa personalidad. Sí, sí, sí. Sigue conservando la personalidad de lo que le gustaba acá en la Tierra o no le gustaba acá en la Tierra. O sea, porque como yo lo veo, y eso ya sería para más otra cosa, pero como yo lo veo son planos que vamos subiendo. A medida que vamos subiendo más planos es cuando ya como que lo terrenal lo vamos descartando, ya como que no nos vamos concentrando en lo que es la Tierra. Claro, Pero claro. en el plano donde ellos están, que pasan, pueden pasar todo el tiempo que quieran, que ya están en una luz completa, en una felicidad completa, estudiando y aprendiendo todo lo que es espiritualmente, ayudándonos a nosotros y ayudando allá también. En ese plano, todavía tienen como una sí, esto me gustaba y esto no me gustaba ya. Esto, como que todavía no es que estén aferrados acá, sino que tienen sus preferencias, Claro, vamos a decir, sí, sí, sí. ¿verdad? Todavía es un plano cercano a la tierra, digamos, ¿no? Cercano a Eh, la 3D. lo veo más, sí, lo veo como, vamos a ponerle, si lo ponemos en plano, vamos a ponerle una cuarta dimensión alta, quinta dimensión. Claro, Todavía no pasan más allá del ya más lo que es más la vamos a decir, ya más, cuando ese plano donde yo veo que ellos están allí mucho, mucho tiempo, que están, como digo, estudiando espiritualmente y creciendo espiritualmente, ya una vez que como se hacen maestrías en eso, ya como pasan a otro plano más elevado, que ya es todo más espiritual, como que ya la atención, lo que es la atención en la tierra o lo que tuvieron en la tierra, como que ya lo van disolviendo más pero en ese plano donde ellos pasan todo el tiempo que quieran en paz, en amor, en felicidad y estudiando, ah, todavía conservan un poquito de la personalidad acá. Y ella me lo demostró ella con el no con el permitas que te digan que me llamo de otra forma, pues me llamo así. Sí, que- Dios. así mismo. Bueno, y lo que yo pasé con mamá, que mamá trascendió hace 2 semanas, ¿ok? Ah, eh, cuando yo supe que mamá estaba mal, ese día que ya se puso mal, em, yo estaba duchándome y cuando me estoy duchando, como que por lo general a todo el mundo nos pasa, cuando el agua cae es como un contacto que tenemos, porque como que aparta las energías pesadas y es como un conducto que se tiene para conectar. Si tenés un poquito de conexión, lo más seguro que sientas más conexión cuando te estás duchando por el agüita que está cayendo y la conexión que se hace, ¿verdad? Eh, Me estoy duchando y me aparece mi mamá con Brian y con Michael. Mamá todavía no había trascendido. Michael de un lado, Brian del otro. Y me dice mi mamá, mira con quién estoy. Y le daba besos a Brian. Y Mm. yo le digo, sí, ma, todo bien, pero vuelve a tu cuerpo, le digo yo. Y mamá me hizo cara como, "Mm, mm". Y me quedó eso de que no quiere volver. Claro que va a querer volver. Yo creo que tampoco quisiera, no la culpo, pero uno es humano, Oh, uno la quería acá, ¿verdad? claro. Entonces, eh, voy, me recuesto en mi cama, mirando mis cosas, mis videos y demás, y en el costado de mirando así de costado, veo una luz blanca al lado de mi cama, larga,
¿ok? Del tamaño de mi mamá no era muy alta, ¿ok? A- Larga, una luz blanca, se quedó ahí parada, es como, como un pilar, así, como una luz blanca larga. Ahí se quedó parada, se fue y como a los 10 minutos volvió a venir, lo mismo, un ratito parada y se fue. Esa noche le digo a mi esposo, mamá me visitó 2 veces en luz, espero que decida volver al cuerpo, pero tengo la sensación de que no. Dicho y hecho, a la madrugada del otro día me llama mi padre y me dice que mamá había trascendido. Yo ya sabía de que no iba a volver. Eso fue un miércoles, el jueves yo estuve todo el día pidiéndole a mis maestros de que me dejaran saber que como ella estaba, que cuando ella estuviera la luz, que me dejaran ver, ¿verdad? Y el jueves a la noche me dejaron ver. Lo que me dejaron ver fue a mamá como en una cama de hospital, vamos a decir, con Brian y con Michael. Ella estaba así enfocada mirando a Brian y a Michael, ¿verdad? Y a Jofiel de este lado de la cama de mamá, pero vestido como un enfermero. Y tuve la sensación que estaba haciendo el trabajo de enfermería, tal cual un enfermero, ¿verdad? Pero yo vi que a pesar de que mamá sabía de la existencia de Jofiel, porque yo le había contado, no le estaba prestando atención, como que Jofiel era un enfermero y ya. Entonces, la atención de ella era Brian y Michael. Después de verla así, le pregunté a los maestros que si ya había visto a su mamá, a su papá, porque están en el otro plano, me dijeron que no, porque ella estaba en recuperación, ¿verdad? Ok. Y el sábado, bueno, de eso también está de que hablé con mi hermano más chico, que tiene una conexión muy grande él también, y me dice, me dejaron saber de que mamá, cuando esté en la luz, vamos a verlo por medio de un colibrí. ¿Sí? Y el viernes, eso fue el jueves, yo le dije, mamá está bien, está en la luz, pero está en recuperación. Me dice, ok, el viernes mi hermano me manda una foto y dice, mira, es en un semáforo esperando para pasar, manejando su coche, dice, abro el teléfono para, viste, cuando solo mirar así el teléfono Sí, y sí, sí, aparece sí. un colibrí, la foto de un colibrí, me dice, mira lo que me aparece, me dice, me mandó la foto y yo dije, wow. Y después mi tío me llama el sábado y me dice, ¿sabes que antes de venirme, porque él vive en Argentina, él nació en Uruguay, pero vive en Argentina, y fue por esto de la partida de mi mamá? Dice, ¿sabes que antes de venirme estábamos afuera con otro tío mío y me dice, mira lo que hay, un colibrí, Mariana, me dice, y él no sabía de lo que mi hermano me había dicho. Le digo, no te puedo creer, y se apareció mamá en un colibrí, la energía para decir, estoy bien, estoy en la luz. Maravilla. Aparte los colibríes son tan, todos los animales en general, pero los colibríes son Son preciosos. preciosos. Sí, sí. Después de eso, el sábado me dejan ver, porque yo siempre ahí pidiendo que me dejaran ver cómo va mi mamá, cómo está mamá en el proceso, porque a mí me calmaba mucho saber cómo va el proceso de mi mamá. Me dejan ver a mamá sentada afuera. Como yo veo ese lugar donde ellos están recuperándose, Patricia, es como una clínica. La que yo veo es como una clínica, vamos a decir, cortita, como de 3 pisos, no más de 3 pisos, así alargada. Así es como yo la veo, ¿verdad? Y afuera de esa clínica yo veo pasto, veo bancos, siempre la veo más o menos de esa forma. Es como una clínica, no vendría a ser como un hospital que uno dice grandote, no, esto es como Sí, una sí. clínica. Así es como yo la veo. Veo a mamá sentada afuera de esa clínica con Brian, con Michael en uno de esos bancos, y tengo la sensación que mamá está como pensando los que nos habíamos quedado acá. Y Brian y Michael tratando de decirle, está todo bien, van a estar bien y qué sé yo, como dándole ánimo a la abuela para está todo bien. Y atrás de ellos, como a 1 metro, veo a Jofiel parado, otra vez vestido como enfermero, y le digo a Jofiel que porque estaba ahí, que porque no se acercaba con la abuela. Me dice, no, 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 está bien, me hace él, está bien, porque, y me da la sensación de que como mamá está como recordando las personas que ella realmente físicamente conoció acá en la Tierra, que a pesar de tener la imagen de Jofiel y saber que Jofiel existía, pero como que en este momento su cabecita no estaba como para estar pensando. Entonces me decía, no, no, está bien, y él se quedó ahí atrás. Pero muy contenida, muy contenida. Y el domingo
tengo la confirmación de que mi mamá había pasado a la luz. Una muchacha muy querida por mí, que ha estado toda esta transición de mamá también brindando luz y haciendo sus ejercicios de energía de elevación, de la elevación Zen para elevar las almas cuando se van. Me manda el mensaje y me dice, que cuando fue, me dice, bueno, me describió, dice, fui a ver a tu mamá, como estaba haciendo todos esos días, dice, y la encuentro sentadita en una silla, vi una cama, me dice, en una habitación como de un hospital blanco, que era lo que yo había visto antes. Dice, una cama, solo una cama, y ella ahí esperándome, y dice, y ahí fue cuando la llevé a, a que se fuera. Dice, estaba muy tranquila esperándome. Y me hizo acuerdo que en el 2011 yo fui a Uruguay, porque mamá estaba internada, y a mamá le encantaba estar sentada en la silla de la sala del hospital esperando por el reporte de los médicos. Me hizo acuerdo cuando ella dice, tu mamá estaba sentada en una silla esperándome, porque era lo que hacía mamá acá, esperar el reporte de los médicos sentada en una silla. Igualito, sí. Y ahí ella me dice que bueno, directamente fue llevada hacia la luz, por la ayuda también de ella y de Jesús también estaba el maestro Saint Germain. Me dice ella que no me asombra porque el maestro Saint Germain es uno de mis guías para que yo tengo también. Y bueno, y maravilloso. Y de ahí para adelante, bueno, después de esa comunicación, me aparece el lunes mi mamá, muy rapidito, esto fue muy rapidito, ella se me apareció y me hace así y me muestra lo que yo veo de la casa de mi abuelo, me hace así, me muestra y veo a mi abuelo, a mi abuela, a todos allá, como diciendo, ya estoy acá con ellos. Y ella es una felicidad, Patricia, increíble, está sumamente feliz, Qué bueno. sumamente feliz. Sí, no es para menos. No es para menos. Bueno, me alegro muchísimo, muchísimo. ¿Y Pero qué? una Sí, perdón. cosita, perdón que te interrumpa. Esto Sí, para las personas que sí, es todo esto que ha pasado con Brian, Mike, con mi mamá y con los seres del otro lado, como sea. Pero una cosa muy importante para que la trascendencia de un ser amado sea así de suave como fue mi mamá, es ayudarlos, uno, el ser amado que está acá, decirle vayan a la luz, pidan para ver la luz, y también lo que ayudó mucho a mi mamá fue la información que ella recibió antes de partir. Como digo, yo hablaba mucho con ella de esto, entonces ella tenía una idea de lo que iba a pasar. Entonces, no es solamente bueno la información para que él va a partir, porque vamos a partir todos. Entonces, empecemos por nosotros a buscar esa información, porque a nosotros en nuestra trascendencia, cuando nos toque partir, nos va a ayudar para saber cómo vamos a llegar y a su- dónde. por supuesto, ni que hablar. Y un mensaje final como para que le puedas dar a la audiencia sobre este tema. Sí, que no desfallezcan, que yo sé que es, porque lo sé porque lo pasé 2 veces con mis hijos y ahora con mi mamá, es muy difícil la partida física. La partida física se extraña, el no tener físicamente a esa persona se extraña, eso duele de saber que, pero ese dolor se va haciendo cada vez, si sabes dónde está, cada vez menos, más llevadero vamos a poner, ¿verdad? Entonces, que se informen, que vean, que busquen información a dónde está ese hijo, esa hija, ese papá, esa mamá, el esposo, que busquen información. Hay mucha información y eso les va a empezar a traer paz en su corazón. Una vez que tengan paz en el corazón, la energía de ellos va a estar más centrada en ellos, más tranquila, y ahí van a empezar a recibir las señales y todo ese amor que los seres nuestros amados nos dan a todo momento que no lo sentimos. La clave es buscar esa información y saber que ellos están bien. Que eso sí, se los prometo, que están bien, que están vivos y siguen vivos en un cuerpo más sutil que esto que tenemos nosotros, pero que siguen, eso se los puedo asegurar. Así es, Mariana. La muerte no existe. No, Una de las mentiras más grandes que se le dijeron a esta humanidad. lo único que se muere es el cuerpo, pero más Así nada, es. nosotros no.
el envase, nada más. Eso es lo que desaparece únicamente. Mariana, tus redes sociales para que la gente te contacte, te haga alguna consulta. En realidad yo no uso redes sociales, soy muy ermitaña en ese sentido, pero me pueden encontrar por mi email, es mariana-uru2004 @hotmail.com. Por ahí pueden consultarme y lo que Perfecto. sea. Sí, sí, lo colocamos acá al pie del video. Muchas Sí, gracias, Mariana, por este tiempo, por esta entrevista riquísima que hemos tenido con este tema tan fundamental como es el trascender, ¿sí? Porque volvemos a repetir que lo mal llamado muerte no existe. no. Así que nos veremos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias por tus conocimientos y Gracias, gracias a ti, Patricia. Y también para los que quieran, no sé si tú quieres dejar el link del viaje a la luz, para los que quieran sí, por entrar en supuesto. esa experiencia, también te lo puedo mandar y lo podemos dejar. Sí, por supuesto, lo vamos a poner al pie del video. Amigos, Muchísimas gracias. gracias a ti. Amigos, a ustedes, a la audiencia, muchas gracias también por ver este video, por compartir, por pasar la palabra, ¿sí? Que estos mensajes lleguen a todos nuestros hermanos, que se necesita también en este momento tan particular que estamos viviendo aquí en este planeta, que es la perla azul de nuestro Señor, y también de todos nosotros. Que estén muy bien, nos vemos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Chau, chau.